Mi nombre es José Luis Mateos. Yo soy un académico, una mente curiosa, y trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México en un centro de ciencias de la complejidad. La complejidad es lo que tiene que ver con todas las disciplinas que se abordan en la Universidad Nacional, desde las ciencias, las matemáticas, el arte, las humanidades. Todo eso está conectado. Y aquí vamos a hablar de complejidad y de ciencia, pero también de arte. Estamos justo en medio y adentro de una obra de arte. En esta obra que está aquí a nuestro alrededor, podemos ver algo que nos es muy familiar. Podemos ver un terreno fracturado que observamos siempre que hay, por ejemplo, una sequía. Cuando tienes el agua conviviendo en armonía con la tierra, hay humedad, se dilatan y hay una armonía, un flujo. Pero cuando deja de haber agua, se empieza a percolar y empieza a secarse la tierra. Y entonces empieza a haber una tensión que no había, porque la ausencia del agua implica tensión. Cuando no hay agua, la vida sufre. Y la tierra sufre a tal grado que se fractura, salen cicatrices y es lo que estamos viendo aquí. Es la cicatriz del sufrimiento de la tierra por no tener agua. Los fractales tienen una característica muy interesante. Son invariantes de escala. Si yo cambio la escala de las cosas, se ven prácticamente iguales. Por ejemplo, yo tengo fracturas de todos los tamaños. Si abro mi lente o abro la imagen, cambio la escala, se siguen viendo fracturas, se siguen viendo como estos islotes, pero más grandes. Si los sigo abriendo, más y más y más. Entonces, las fractales tienen que ver con estas fracturas, pero tienen que ver también con las montañas, tienen que ver con las nubes. Las nubes son fractales, los rayos son fractales, el cuerpo humano es un fractal. Todos los árboles, las plantas, tenemos una estructura de ramificación. Los procesos de ramificación en la ciencia te generan un fractal, por ejemplo, los árboles, los vasos sanguíneos de nuestro sistema circulatorio, todos los conductos que tenemos en los pulmones, todos los animales, las nubes y obviamente las montañas. Las montañas tienen una estructura fractal, es decir, como decía Mandelbrot, la geometría de Euclides que nos enseñan de chiquitos en la secundaria, nunca la encontramos en la naturaleza. La naturaleza es una geometría. La geometría de Euclides, de los rectángulos, los triángulos, las elipses o las esferas perfectas, solo existe en la imaginación de los matemáticos y en las construcciones que hacemos los humanos, por ejemplo, con ladrillos que son como rectangulares. Hacemos puertas que son rectangulares. Hacemos círculos como en nuestro reloj o en las llantas de los coches. Pero en la naturaleza no hay círculos ni rectángulos. La naturaleza es más creativa y nos enseña geometría, como se ve ahí. Entonces las montañas pues no son elipsoides, no son suaves, tan fracturadas. ¿Qué las fractura? La ausencia de agua, la fractura las colisiones, las fractura la erosión. Entonces hay una especie de danza entre el agua y el aire con la montaña. Y es una retroalimentación en donde el agua, al ir caminando y descendiendo en la montaña, va cambiando en el tiempo el perfil y la cara de esa montaña. Al ir cambiando, va cambiando el rumbo del río, de las aguas que fluyen. Entonces, es una retroalimentación en el tiempo en donde el agua y la montaña están haciendo una especie de danza, una especie de tango. Y ese flujo, esa retroalimentación, es lo que va moldeando a la montaña misma y le indica al agua cómo moverse. Y al moverse el agua y cambiar de rumbo, le está
dando un nuevo rostro a la montaña. Entonces, todo está ligado. Esa es parte de la vida está ligada y la exposición está representado ahí. Lo estamos ahorita en este momento atestiguando, estamos viendo dentro del propio museo la vida misma, cómo florece, cómo va creciendo, cómo va esto surgiendo en forma natural. Y esta vida que está creciendo nos habla de otro gran tema que es los tiempos, el tiempo rápido de la vida, de cómo crece en cuestiones de horas o días versus las montañas que tienen una escala de cientos de miles o millones o decenas de millones de años. Entonces son el tiempo lento de la geología y la geofísica, el tiempo rápido de la vida y la biología. ¿Ok? Vemos además en este propio espacio el agua, que es el elemento esencial de la vida. La erosión es este mecanismo del que hablaba brevemente, es decir, cuando yo tengo una montaña y está, digamos, la lluvia le cae, empieza a escurrir por gravedad. Ese escurrimiento, cuando le sumas el tiempo profundo de la geología, empieza a arrastrar material de la montaña hacia el suelo. Entonces empieza a cambiar las pendientes porque hay más material abajo que arriba. Pero además no lo hace en una forma homogénea, suave, sino que el agua siempre busca una trayectoria que sea lo más fácil, sigue el camino digamos, del menor esfuerzo. Entonces se va por aquí. Si de repente hay algún cambio repentino por un terremoto o un animal movió una piedra, el agua cambia de curso, pero empieza a fluir y a fluir. Cuando pasan muchos años, cientos o miles de años, va erosionando y va penetrando, es como un cuchillo lento en el tiempo, que va penetrando la roca, que va penetrando el suelo, y se hacen los grandes cañones que vemos en México y en muchos otros países, que son un espectáculo impresionante. Entonces, la erosión es la dinámica, es el tiempo, pero el tiempo profundo. El proceso de la retroalimentación que empezó Norbert Wiener junto con un mexicano, Arturo Rosenblatt, que era un cardiólogo. Y la retroalimentación es lo que vemos en la geometría fractal, en las matemáticas de Mandelbrot, las tienes que iterar, hay ese proceso de retroalimentación. Es decir, tienes lo que me entra, el input y el output, y luego el output lo vuelves a meter. Y esa retroalimentación es la que te da la creatividad que vemos en la complejidad del mundo. Los humanos tenemos una escala de tiempo que es muy limitada. Vivimos a mejor 80, 90 años si tenemos suerte, pero se miden en años o en décadas. El tiempo o el reloj que usan las montañas es otro tipo de reloj. La evolución misma de la vida, es decir, el origen de las especies y pasar de una especie a otra, el problema de especiación en la biología, es un problema también de cientos de miles de años o millones de años. Entonces, no lo vemos porque para nuestra escala humana es un instante. Entonces vemos todo congelado. Entonces vemos, pues hay tantas especies. Hay jirafas y vacas y perros y lobos y todo. Pero si tuviéramos otro lente o una escala de tiempo que pudiéramos acelerar esto, veríamos cómo los lobos se convierten en otra cosa, las jirafas en otro animal, nosotros mismos estaríamos evolucionando ahí. Eso no lo podemos hacer. Entonces estamos limitados en nuestra escala temporal. El agua sigue una escala temporal similar a la nuestra, pero las montañas y este proceso de erosión es algo muy lento. Es algo muy lento y no lo notamos. Igual que no notamos cómo envejecemos, nos vemos todos los días en el espejo, nos vemos iguales, pero 30 años después dices, oye, se me enseñan la foto de hace 30 años y ahora sí noto una diferencia. Pero en el día a día no. Entonces es algo muy engañoso. Y eso ocurre en todos lados. Y es algo muy importante en la física. El tiempo lento, cuando algo cambia tan lentamente, se llama adiabático, no lo notas. Es algo gradual. Solo notamos los eventos repentinos, como un terremoto, como cuando algo pasa en nuestras vidas, un accidente, nos tropezamos, nos rompimos la pierna. Eso lo recordamos. Pero el flujo y la gradualidad no pasa.
En la música es como el tango, va fluyendo. El arte tiene la parte temporal, sobre todo la música, la danza, el teatro, la oratoria. De repente hay algo que irrumpe, que es lo que saca el ritmo. Entonces, la tierra, el suelo tiene sus propios ritmos, tiene sus ritmos, son los ritmos de la naturaleza misma, de los ciclos y del caos. Hay ciclos periódicos, sobre todo en la astronomía. La tierra tiene sus ciclos, por ejemplo, el ciclo del agua, pero hay otras cosas que son caóticas. Por ejemplo, el día de hoy es medio nublado y ahorita volvió a salir el sol. Ayer está esplendoroso, hoy está con más nubes. Nos sorprende cada día, porque así es la vida, así es la tierra y así somos nosotros.